Hola, hola, buenas tardes. Pues hoy nuevamente otra oportunidad de poder estar aquí. Gracias a Dios por ello. Y pues en este programa, ¿verdad? Que pues hemos dado el nombre de Intensamente. Hoy quiero compartir una historia, ¿verdad? Que para mí significa mucho. Obviamente ya todas las historias a partir de que Dios empezó a revelármelas, o sea, son todas impresionantes, todas asombrosas. Y en esta ocasión, pues, está la historia en Lucas 8, 26 al 39, y es la historia del endemoniado Gadareno. Sé que muchos ya la conocen, la han leído, pero en esta ocasión para mí tiene un énfasis muy personal, porque resulta que hace un tiempo, ¿verdad? Ahí en la iglesia, pues regularmente hacemos reuniones de mujeres. Okay. Y pues siempre tratamos de hacer pues alguna dinámica o algo para presentar el mensaje, para presentar la palabra. Y ya anteriormente yo ya había hecho de representar algún personaje de la Biblia o así. Y yo recuerdo que yo le decía a Dios, ay, pues, ¿a quién voy a dramatizar? ¿A quién voy a representar? Y recuerdo que yo decía, bueno, a lo mejor era una reina, alguna personaje de mujer fuerte, ¿no? Y yo le decía, dime Espíritu Santo, ¿a quién llevo, no? ¿A qué personaje represento? Y ya anteriormente había hecho a María Magdalena, ¿no? Se me dio muy rápido porque, pues ya saben, ¿no? Okay. Rápido llorar y el drama, ¿no? Y fue un personaje muy bonito, pero en ese momento, pues me tocaba hacer otro. Yo decía, Espíritu Santo, dime cuál. Y estaba yo leyendo la historia que está en Lucas 8, 26 al 39, y es la historia del endemoniado. Y recuerdo que comenzó a impactarme al volver a leer esta historia, de que cómo me hizo realmente personificar como si yo fuera el endemoniado, ¿no? Pero en esta ocasión yo le cambié el título a esa representación del personaje y le puse la exendemoniada. Sí, fue algo muy curioso, ¿no? También me hizo algo creativo, ¿no? Porque yo recuerdo que yo me puse así con ropa sucia y toda así rota y marcada y en chanclas, así todo bien, según yo, caracterizada como alguien así, ¿no? Y yo recuerdo que comencé a declarar como si yo fuera esa endemoniada, ¿no? Pero ahora ya contando mi testimonio de cómo había sido esa liberación. Okay. Y fue algo que lo sentí muy vivo en mí, porque pude representarlo como viendo en retrospectiva todo como yo estaba antes, ¿no? Interesante. Sí, ¿y por qué? Porque cuando yo estaba leyendo la historia, habla que dice que él andaba, que este hombre, ¿verdad? Estuvo al encuentro de Jesús, y se decía de él que dice que era un hombre que siempre andaba en lugares desiertos, estaba en los cementerios, y dice que andaba desnudo, que siempre andaba mal, pues. Uh-huh. Y obviamente es un aspecto pues desagradable, incluso a veces causa miedo, ¿no? Pero al mismo tiempo me hacía verme a mí como yo espiritualmente así estaba. Uh-huh. Porque me hizo ver, le digo, hacia atrás, cómo yo vivía atrapada, le digo, en mis emociones, en mi mente, en todas esas cosas del pasado que me hacían habitar en lugares de muerte. Porque hasta ese punto yo ya había pasado por situaciones muy fuertes. Por ejemplo, pues ya saben, ¿no? El suicidio, la ansiedad, ciertas depresiones, y todo eso estaba ahí guardado dentro de mí, ¿no? Y era de alguna forma lo que a mí me hacía cada vez seguir tomando a veces no buenas decisiones, y me seguía arrastrando a seguir a veces pues metiéndome el pie, ¿no? Pues sí, destruirme, ¿no? Y una de las cosas que el Espíritu Santo me hacía ver en mí, al haber representado ese personaje y verme ahora aquí en un nuevo comienzo, me hacía ver así como diciendo, es que estabas atrapada en todas esas cosas, y era porque el enemigo desde que tú eras niña intentó destruirte. Yo pasé por muchas cosas de niña que pues sí, lastimaron, marcaron mi corazón, pero hoy que las veo me hacen darme cuenta cómo hasta ese punto en el que Dios me encontró, comenzaron a soltarse, comenzaron a dejar de ser. ¿Por qué? Porque comencé a creerle lo que Dios ahora decía de mí,
que ya mi pasado no dictaba mi presente, que ya lo que yo era hoy era una nueva criatura realmente en Cristo, que ya no era basada en las circunstancias que viví como niña, como adolescente, porque todas esas cosas que yo viví, les digo, siempre me iban a arrastrar a tomar malas decisiones, siempre me arrastraban de manera emocional y físicamente a involucrarme de una manera incorrecta, tanto conmigo como con la gente que estaba a mi alrededor, y siempre malentender todo lo que estaba afuera. Una de las cosas que siempre yo me cuestionaba y era por qué yo era como yo era hasta ese punto. Y se me hizo muy asombroso cómo el Espíritu Santo comenzó a llevarme, como ahora sí que viajes en el pasado, ¿no? Llevarme a esos episodios donde yo había sido. Sí. Donde yo había sido marcada, donde yo había procesado emociones que hoy estaban atrapando mi corazón o mi mente o mis acciones. Sí. Y el Espíritu Santo me llevaba a ese lugar, y no para recordarme y hacerme sufrir, sino para llevarme a ese lugar y que yo pudiera soltar y como reevaluar esa situación para no seguir guardando ese resentimiento, guardando pues sí, lo que me había pasado en ese tiempo, ¿no? Que era ir a ese lugar a perdonar a las personas que me habían lastimado. Sí, imprescindible eso. Eso, ir a ese lugar para perdonar las circunstancias. Y es como cuando tú perdonas así juntamente, o sea, el Espíritu Santo te guía a perdonar de esa manera, es como regresar las cosas a su tiempo y entender que ya no vives en ese presente, que ya es algo que no debe de estar causando ese daño, y es tiempo de libertad, ¿no? Entonces, a mí me llevó a episodios tal vez muy, muy difíciles, que hoy yo puedo decir realmente solo el Espíritu Santo nos puede ayudar y nos puede dar la fuerza para vencer, para ser libres de todas esas cosas, ¿no? Yo siempre dije, ay, es que tendré el valor de decirlo o no tendré el valor, pero sé que si hoy lo digo es porque no puedo callarme de lo que Dios me ha hecho libre. Cuando yo fui niña, pues pasé por acoso, incluso por abuso, y eso era algo que a mí me había marcado mucho, ¿no? Y siempre yo, en mi adolescencia, a lo mejor ya no lo repetía o decía, me pasó esto, me pasó el otro, pero ya yo de niña había aprendido cosas mal, ¿no? Por ejemplo, al pasar por esas cosas, yo había aprendido a condicionar mi vida, mi humanidad, y a pensar que yo no tenía valor más que por otra persona. O sea, te dependía de otra persona. Sí, ajá. De otra persona. Incluso todas esas cosas que yo pasé de niña, desviaron y pues se puede decir que pues a mi entender de niña también me hicieron desviar el cómo entender lo que es relacionarse con las personas. Incluso a sexualizar siempre las relaciones con las personas. Que es esto que a mi adolescencia yo siempre tendí a involucrarme emocional y físicamente con una persona, ¿no? Y siempre llegaba a eso y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y era porque todo eso que yo había pasado de niña siempre me hacía repetir ese patrón, repetir esas mismas faltas, carencias y todo, y canalizarlo ahora en mi presente, pero de una manera destructiva, ¿no? Y aunque había muchas cosas que ya Dios estaba restaurando, y todo, pero yo no podía verlo, yo solo veía como de yo soy así y no me importa, y ya saben, nomás en la adolescencia. Entonces yo no podía ni siquiera recibir el amor de mis padres, ni recibir el amor de nadie, porque yo vivía atrapada en todos esos resentimientos. Y el siempre cuestionar el por qué yo tuve que pasar por esas cosas. Pero también el Espíritu Santo, ya eso era como que ahora recordando cómo yo lo viví, pero ahora con el Espíritu Santo era ir a esos momentos donde yo pensaba así, donde yo creía todas las cosas así, y Él ayudarme a volver a reevaluar esas situaciones y, como dicen, a soltar lo malo y a retener lo bueno. Muchas de las cosas que a lo mejor como niños, adolescentes, a veces no alcanzamos a entender y todo lo recibimos de manera
como muy personal, ¿no? Y es ahí donde se anclan a veces esos daños, ¿no? Por ejemplo, cuando atraviesas por lo que he dicho, abuso, maltrato, divorcios o cosas así, y todo eso lo guardas y se queda ahí como un sello que después te hace tomar decisiones basadas en esos fundamentos que guardaste, ¿no? Tu vida fluye en función de esos. Sí, con esos filtros que no son buenos, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a ver todo esto, me hacía verme como este hombre, ¿no? Que estaba, como no poder explicarnos cómo es que él llegó hasta esa condición. ¿Qué cosas permitió en su vida que lo llevaron hasta ese estado? Pero lo más importante es darte cuenta cómo el enemigo se había ensañado y siempre se ensaña con lo que somos como seres humanos, ¿no? Quienes le abren la puerta o le abrimos la puerta, ahí está. Sí, y el hecho es de que, bueno, para mí ahora es claro, ¿no? El enemigo tiene su chamba, ¿no? Él a eso está, para matar, robar y destruir. El punto está que hoy al entender nuestra identidad en Dios debemos entender que tenemos autoridad para no dejar que Él nos destruya. Así es. Y es tomando decisiones basadas en lo que es la sabiduría que Dios nos da. Amén. Entonces, cuando yo viví hasta ese punto, yo pude verme como en esa condición. ¿Por qué? Porque estaba yo influenciada por esas cosas en mi mente, en mis emociones y aún físicamente, ¿no? Por eso me comportaba así. Y hubo cosas que yo les digo, ahora ya le preguntaba todo a Dios, ¿y por qué yo hacía esto? ¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué hice lo otro? Uno de los episodios que yo le preguntaba a Dios es, por ejemplo, yo le digo, siempre era como involucrarme con noviazgos que no eran sanos, y llegó al punto en el que yo pues me involucré con un joven, y fue que yo ahora sí que pues tomé la decisión que ya me comprometió, ¿no? Que salí yo embarazada. Pero cuando pasó esto, pues les digo, yo no podría explicar o solamente decir, ¿sabes qué? Pues así tomé las decisiones en ese momento, para mí era lo que yo creía que era mejor. No podría yo hoy ya, en este presente, decir, no, pues la persona mala, esto, aquello, porque cuando yo le empecé a preguntar a Dios por qué yo tomé esas decisiones, y me dijo, por la condición en la que estaba tu corazón. Y yo en ese momento entendí, Dios me hablaba de que yo tenía que bendecir a este joven, sin importar lo que hubiese pasado, porque los dos tenemos una versión en esa historia, ¿no? Cada cual, yo lo elegí a él me eligió a mí, y tomamos decisiones que nos dañaron o hasta cierto punto pues nos afectaron. Pero también saber que en ello está esa claridad del Espíritu Santo de decir, sí, tomaste esa decisión porque la condición de tu corazón, de tu mente, de tus emociones, a eso te iban a llevar siempre. No era la idónea en ese momento. Y es que fuera la persona con la que yo me involucrara, quien fuera, la condición de mi corazón siempre me iba a llevar a esos tropiezos, a esas malas decisiones, ¿no? Entonces, no es como decir, ay, la persona tenía la culpa. No, yo tomé mis decisiones, él tomó sus decisiones. Entonces, cada cual ser responsable de sus decisiones, ¿no? Así es. Entonces, y aún en ello, el Espíritu Santo siempre me llevó a perdonar lo que yo consideraba que era su parte, y también a perdonarme por las decisiones que yo tomé en ese tiempo. Y entonces ahora yo decía, Señor, pues es que yo solo puedo entregarte así que las ruinas que quedan de mí, porque yo hice sin salsa para todos lados, y yo lo que sé que ahora pues solo tengo ruinas, o sea, lo que me queda es lo que hoy tengo. Y el Señor me daba una palabra, no recuerdo de tal escritura, que un pastor fue a la iglesia y decía que Dios daba una promesa y decía que él iba a entresacar lo precioso de lo vil. Y para mí era algo que reforzaba este encuentro con el endemoniado. A decir, a lo mejor todos veían pérdida, todos veían a alguien loco, alguien que andaba en lugares de muerte, pero Dios entresacó lo precioso de lo vil, de lo que a lo mejor nadie tenía esperanza, ¿no? Que hasta cuando pasó, dice que la gente se espantaba y se decía, ay, ¿qué pasó aquí? Como que este hombre ya está, dice que le dijeron que no entrara, ¿no? A Jesús lo rechazaron porque tenían miedo de ver el milagro tan grande que había hecho, ¿no? Pero sí me confrontaba mucho el ver la condición de este hombre, porque si se dan cuenta, en esta historia, lleva un punto en el que Jesús de alguna forma dialoga, ¿no? Con este hombre, con los espíritus que están ahí, y lo que ellos piden es que los deje ir a otro cuerpo, que eran a los cerdos, y lo que hizo con los cerdos fue llevarlos al despeñadero.
Y el Espíritu Santo me decía, es que eso es lo que hacen los demonios, es lo que querían hacer con este hombre, destruirlo, matarlo, que se suicidara, que se hiciera daño. Pero hasta ese momento resistió para poder alcanzar este encuentro en el que él pudiera ser libre. Y sí, o sea, como le digo, preguntarnos qué tuvo que pasar en su vida para que él llegara a esa condición. Otra de los textos que yo leí ahí es que dice que él tenía mucho tiempo sin habitar en casa. O sea, te das cuenta, bueno, se da uno cuenta, si yo personalizarlo, ¿no? Se da uno cuenta cómo es de que, no es de que él ahí nació en esa condición, sino que él estuvo y llegó a esa condición. Uh-huh. Entonces ya el Espíritu Santo me hablaba de esta historia, como diciendo, es que así es como es el encuentro. Encontrarte a veces atrapado en todo lo que has dejado suceder al vivir apartado del conocimiento de la vida que yo quiero para ti. Y entonces, al darme cuenta que cuando yo empecé a escuchar al Espíritu Santo, Él me empezaba a hablar, yo podía visualizar esa escena y verme a mí como a esa ex endemoniada ahora en Cristo, ahí atrapada, sentía como si cerrara mis ojos y estuviera atrapada entre todo eso. Las malas decisiones, el pasado, los pensamientos negativos, pensamientos de suicidio, pensamientos de todo eso, y pensar en todas las cosas que yo hice en mi adolescencia, culpa y todo lo que había, ¿no? Y otra de las cosas es que me hizo ver cómo yo realmente había actuado hasta ese momento. ¿Por qué? Porque yo en mi adolescencia, aparte de involucrarme mal, de manera incorrecta con las personas, también desarrollaba por la ansiedad tics que me hacían lastimarme, que era lastimarme la boca, morderme las uñas hasta que me sangraban los dedos, a veces me cortaba, me hacía marcas con cuchillas, o sea, sí estaba medio, o sea, sí podía decir que sí era pero... Eres presa de un estado en depresión, en un estado psicológico, voy a decirlo así de esa manera, sin ofender, por supuesto, uh-huh. que realmente no eras tú, sino que eras esclava de lo que el enemigo, o estabas como el enemigo te quería tener. Así es, pero ese es el punto, o sea, ¿hasta cuándo vamos a entender que lo que es lo que dijo? El enemigo así te quiere tener. Pero ¿qué hay de cuando empezamos a escuchar a Dios y al Espíritu Santo? Vienen cosas maravillosas. Ahora ya es lo que Él tiene que decir y como Él quiere que vivamos, amén, libres. A veces creemos que escuchar a Dios significa ir a reglas, pero no. La obediencia que hoy tenemos para con Dios se trata de querer ser libres. Libres de todas aquellas cosas que nos hacían esclavos, como dice. Entonces, cuando yo miraba esta historia decía, es que sí, o sea, permitimos, y si no hacemos caso a tiempo de detener toda esa maldición que el enemigo lanza sobre nuestra vida, que usa personas, que usa circunstancias, que usa los tiempos, que usa aún tus emociones si tú lo permites, y te destruye. Entonces, cuando yo miraba este episodio decía, es que no se trata de lo de afuera, sino de realmente permitir que Dios nos ayude a que Él nos vuelva a nuestro sitio cabal, ¿no? En el que podamos razonar, en el que realmente podamos buscar entender a través de la sabiduría de Dios, y que no sigamos actuando como lo haríamos antes, ¿no? Pero solamente es cuando permitimos que Él nos lleve a ese encuentro con el Espíritu y que Él nos confronte realmente con toda nuestra realidad que traemos hasta ahorita. Y como le decía, entregar las ruinas a veces que ya tenemos para que Él entresaque lo precioso de lo vil, de lo que hasta ahora a lo mejor hemos hecho o mal hecho, pero Él tiene el poder para hacer algo hermoso de nosotros, para sacar lo bueno, lo que Él dice que de antemano Él nos ha preparado buenas cosas que hoy podamos hacer. Pero hay veces que vivimos atrapados en todo eso y siempre andamos haciendo lo que no debemos. Entonces, para mí hoy yo puedo decir que ya soy exendemoniada, porque hoy ya a quien escucho no es al enemigo, ya no escucho lo que tiene que decir, sino escucho al Espíritu Santo, lo que Él dice de mí, lo que Él quiere para mí, y quiero disfrutar de vivir lo que Él quiere, lo que Él tiene para mí. Así es. Eso es. Así que es un regalo el poder entender eso, ¿no? Otra de las cosas que a veces me hacía meditar, por ejemplo,
cuando hice el drama de la ex endemoniada, todas se quedaron así como en shock, ¿cómo que la ex endemoniada? De hecho, hasta una amiga me preguntó, ¿en serio? ¿Tú vivías así? ¿Tú hiciste todo eso? Porque yo lo dije como en primera persona, ¿no? De que yo me puse enfrente y dije, hoy yo quiero contar mi testimonio porque yo era una persona que vivía atrapada en sus emociones y que solo pensaba en morir, en destruir a la gente que le había hecho daño, en venganzas, en todo eso. Y yo vivía hasta pues en los panteones, ahí me dormía porque no quería a nadie, ni que nadie me quería, así. Y lo empecé a expresar así como realmente yo lo vivía, ¿no? Pero así como hacer un solo personaje, mi vida, como yo la había estado viviendo y al mismo tiempo pensando en el personaje del endemoniado, ¿no? Y entonces ellas me decían, ¿en serio tú viviste así? ¿Andabas en los panteones? ¿Andabas en eso? No, le dije, pero sí andaba en lugares de muerte. ¿Por qué? Porque todas las circunstancias que yo buscaban eran para mi tropiezo, eran para siempre, pues te digo, seguir tomando malas decisiones, que no me llevaban a nada bueno. Porque hasta que yo empecé a escuchar a lo que Dios tenía para mí, yo siempre, pues no tenía como ya una ilusión. Ya era como de voy a vivir, pero pues lo que hay, ¿no? O voy a vivir por mis hijos o por otra persona, o sea, pero ya no era porque yo hallara un motivo en mí para nada. Entonces, también es algo muy triste cuando perdemos esa motivación y ese verdadero propósito, ¿no? Que es vivir para la gloria de Dios, exaltar a Dios con nuestras vidas, con todo lo que hacemos, con todo, el lugar donde estemos, ahí debemos exaltar a Dios, ¿no? Y no hablo nada más de que cantemos, de que hablemos palabras, sino que con todo lo que hagamos podamos edificar a otras personas, que para eso está hecha la comunidad en Cristo, ¿no? Que es edificarnos unos a otros. Pero hay veces que, por ello, estamos más enfrascados en lo que no puedo, no tengo todo, y nos desenfocamos del verdadero propósito que tenemos como hijos de Dios, ¿no? Sí, definitivamente, la verdad, te he estado escuchando y pues primeramente una felicitación porque sabemos que Dios no se equivoca, porque este mensaje en estos tiempos, sé que muchas personas te están escuchando y te van a escuchar más adelante, van a aprender algo nuevo, que no es nomás exactamente mantenerse en derrota, sino que Dios mismo se encarga de hacernos ver lo que estamos haciendo mal y realmente nos da esa terapia que necesitamos para realmente eso que dijiste, que el Espíritu es quien nos lleva a ese punto de donde empezó todo, a ese punto donde Él nos muestra qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que debemos de hacer, y lo primero es soltar, es perdonar. Muchas de las veces, muchos cristianos en estos tiempos sienten que no avanzan, se sienten incompletos precisamente porque ellos tienen o llevamos algo que nos falta hacer y es perdonar y es soltar. Mi experiencia la platicaba en el programa pasado acerca de lo que a mí me pasó, cómo estuve yo en depresión, cómo fue. Entonces, y eso me mantuvo cerca de 1 año y medio hasta que conocí de Cristo, pero fue porque yo no quería soltar. Porque no, es que esto es mío. El Señor me decía, es que tienes que perdonar, es que tienes que olvidar, tienes que superar. No, esto no. Y era un sentido de pertenencia que a veces tenemos que no nos deja avanzar. Nosotros permitimos en la vida que el Espíritu Santo trabaje, que Dios nos transforme y todo, pero muchas veces no queremos hacer eso, soltar. Es que Dios no me escucha, yo sigo igual, yo soy un levita, soy esto, soy lo otro, pero no me siento como me debería sentir, y eso sucede precisamente el que no queremos soltar, no queremos perdonar. Y este mensaje sé que le está llegando a mucha gente, está tocando las fibras más sensibles de su corazón, y pues gloria a Dios porque es el Espíritu Santo quien está hablando atrás de ti. Sí, ¿no? Y la verdad que hoy ya es como, o sea, sentir que no hay, o sea, el peso se va, la culpa se va, ¿sí? Y hoy ya empieza uno a actuar ya desde la verdad que ya el Espíritu Santo te empezó a revelar de todas las facetas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo experimenté muy fuerte fue hacia la vida de matrimonio, de pareja. Hace 8, a ver, me va a regañar mi marido. Hace ya 9, y vamos a cumplir. No es cierto. Yo voy a cumplir 9 años de
aniversario con mi esposo. Felicidades. Pero es eso, o sea, que hasta ese punto, hace ya 10 años, 11 años que yo lo conocí a él, yo había tocado ese fondo, ¿no? De que, pues yo decía, ya no, o sea, ¿para qué me esfuerzo en buscar a alguien? Ya me había rendido ahora sí de ese aspecto, porque yo decía, es que siempre me equivoco, ¿no? Siempre como que me voy por lo bonito y al final pues no es, ¿no? No era lo ideal, ¿no? Ajá. Y entonces después yo ya le dije, ¿sabes qué, Dios? Y de hecho yo le dije a Dios, ¿sabes qué? O sea, tú dices, y me acordaba de la historia cómo Dios eligió a David, ¿no? Uh-huh. Él decía, es que yo ando buscando saúles y ando viendo a todos, pero yo no estoy eligiendo, ¿no? Así es. Ya no quiero hacer eso. Mejor guíame tú, ayúdame primero a centrarme yo, a volver a mi juicio correcto, en el que yo no esté buscando ya a alguien, ¿no? Porque siempre eso causa pues siempre estar tropezando con lo mismo, porque buscas primero lo emocional o lo físico antes que verdaderamente un propósito en Dios y algo espiritual en Dios, ¿no? Entonces yo le pedí a Dios, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada, no, ya no quiero, ahora sí que ya no quiero saber nada, me voy a meter a un convento, no sé qué. Ya estaba, ¿no? Pero no tanto, pero o sea, ya era para mí como algo frustrante, ¿no? Sí. El hecho de que esa área de mi vida estuviera sola, estuviera vacía. Y yo de ahí comencé también a preguntarle a Dios que me ayudara a cómo resolver esa área de mi vida. Y resulta que cuando yo me rendí, entré a trabajar a un lugar, ahora sí que ese es mi regalo, ¿no? Entré a trabajar a un lugar, ya yo así como de no quiero nada, y sí había pretendiente y todo, pero yo decía, no, es que no. Y ya cuando yo entré a ese lugar, resulta que ahí yo conocí a mi esposo. Todavía no sabía qué hacer mi esposo, no nada, pero yo lo conocí y yo me acuerdo que yo decía, no, o sea, no, ¿sabes qué? Pues yo no quiero nada. No quiero, ahorita no me interesa relacionarme con nadie. Y ya me acuerdo que yo siempre como que hacía un freno y dice, ¿sabes qué? Yo tengo un hijo, soy cristiana, córtale. O sea, no, aquí no nada. No se aceptan solicitudes de nada. Santo. Entonces, y yo me acuerdo que cuando conocí a mi esposo, ese fue uno de los argumentos que yo usaba, y yo llegué y le dije ahora mi esposo, le dije, no, ¿sabes qué? Pues mira, yo soy cristiana, tengo un hijo, así que también le dije lo mismo, pero resulta que él me salió con que, oye, yo también soy cristiano. Aleluya. Y luego me dice, y tengo 2 hijos, santo Dios, dije, me salió más que yo. Y entonces, para mí, fue en ese momento como de, ok, no, le digo, no quise ilusionarme ni nada, yo tampoco, para mí no. No, del momento no, yo decía que no. Okay. Y después, comencé pues sí, a conocerlo y todo, pero para mí yo no quería involucrarme en ningún aspecto. Uh-huh. Pero sí comencé a conocerlo, pasaron el tiempo y todo, y pues él siempre mostró como interés, ¿no? Okay. Pero yo le decía, ¿sabes qué? No, mejor no. Pero llegó un día en que yo lo vi a él, lo vi triste. Lo vi que venía así como muy descompuesto, ¿no? Así como preocupado todo. Y ya hasta en ese momento yo lo vi a él que como que no le interesaba quedar bien con nadie, sino que él venía realmente de haber enfrentado una situación difícil. Y lo único que me dijo, yo lo único que quiero es a mis hijos. Uh-huh. Y quiero que estén bien. Y así su cara quebrantada por ver esa situación. Y pues sí, hasta ese momento, pues él batalló mucho por eso, porque él, pues anhelaba el bien de sus hijos y había quedado mal con la relación ahí. Y entonces yo vi a alguien que realmente le preocupaba una vida de familia. Fue como que es el detonante de decir, sí, dije, oye, y más porque pues mi experiencia pasada, pues digamos que no fue la mejor, ¿no? Porque, pero ver que era un hombre que lo que le importaba eran sus hijos, que lo que le importaba era tenerlos bien, para mí fue como de, o sea, quiere una familia, yo quiero una familia. Y no le dije nada, pero pues yo me quedé con ese buen punto, ¿no? Impresión, sí. Ajá, sí, y ahí fue donde yo como que dije, sí, hay una oportunidad. Pero seguimos adelante, todo, y ya después pues empezamos a hablar de algo así. Yo también tuve el valor de ser más clara con él, de decirle, ¿sabes qué? Yo no voy a estar jugando, yo sí
busco a alguien es algo serio, no quiero andar de novio ni nada, ¿no? Fuimos muy claros también, él me dijo que también y así, bueno. Pero para mí fue un regalo el hecho de haberme encontrado con mi esposo y fue una de las evidencias en las que yo empecé a actuar, ya no por, le digo, dominada por todas esas cosas de atrás, sino ya ahora buscando realmente con una algo de parte de conciencia Dios. plena, con un estado, vamos a decirlo, emocional pleno, que tiene el Espíritu Santo. Sí, y créeme, ahí todavía estaba, como dices, muy verde, ¿no? Pero ya había trabajo del Espíritu Santo conmigo. Todavía había muchas cosas que Dios sigue y hasta ahora sigue trabajando, nunca, yo sé que nunca va a terminar, ¿no? Pero hasta ese punto pude ver cómo Él empezó a tratar con eso. Y también, pues ahora sí que después voy a contar la siguiente historia conmigo, mi esposo. Pero ahorita para mí fue una de las evidencias más fuertes, porque para mí lo que más yo batallaba era eso, en el área emocional y pues sí, física, ¿no? Y yo le decía a Dios de muchas cosas que yo pasé, por ejemplo, una de las que más me impresionó fue porque yo durante mi adolescencia yo pasé por una, pues no sé cómo llamarlo, una etapa en la que yo cuestionaba, pues se puede decir que también mi mentalidad y mi situación, pues no puedo decir sexual, pero sí de tener tendencias como lésbicas, en las que yo pude experimentar como un cierto enamoramiento de una amiga. Y yo eso se lo pregunté al Espíritu Santo, yo le dije, ¿por qué pasó eso conmigo? O sea, yo sé que no lo seguí, pero sí pasó. Entonces yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿por qué pasó eso? Y entonces él me llevó, por ejemplo, a mi niñez, cuando yo pasé por la ausencia de mi padre. Mi papá no estuvo con nosotros hasta que yo tuve 8 años. Entonces durante esa época yo vi a mi mamá sola. Yo vi a mi mamá sola, vi a mi hermano y a mí, nos vimos solos. Y pues yo ahora sí que ya hoy conociendo el contexto me di cuenta por qué mi papá tomó sus decisiones y todo, pero aún yo como desde mi perspectiva, yo sí lo viví como un abandono, en el que yo vi desprotegida a mi madre y a mi hermano y a mí. Y pues fue para mí muy confrontante el hecho de que Dios me llevara a ese tiempo y decirme, por esto es que tú desarrollaste esa condición. ¿Por qué? Porque mi amiga en ese tiempo, ella tenía una vulnerabilidad y para mí había sido pervertido el uso de mi persona por quererme hacer fuerte para mi madre, ahora yo quería ser fuerte para otra mujer. Entonces él me reveló que mi corazón se había pervertido en ese uso porque yo quería hacer lo que mi padre, como compensar emocionalmente lo que yo había vivido en ese tiempo de mi niñez. Y me decía que aunque yo no había desarrollado eso allá ahora de grande, tenía que perdonar a mi papá por esa temporada. Tenía que perdonar a mi papá por su ausencia. Gracias a Dios a los 8 años, por eso digo que ya a los 8 años estuvimos, porque mi papá mandó por nosotros y fue que nos vinimos para acá. Y Dios comenzó a restaurar el matrimonio de mi mamá y pues vivimos en familia, ¿no? Gracias a Dios. Pero por esa época fue marcada también mi vida de una manera muy fuerte. Entonces cuando yo llegué a esta etapa, yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué me pasó eso? Y me dijo, ¿por qué? Porque tú querías compensar emocionalmente lo que viviste de niña, y como yo era la mayor, entonces había habido una compensación emocional y mental para mí, psicológica, de querer ser una figura fuerte para una mujer. Entonces, cuando yo empecé a preguntarle, sí me sorprendió, porque yo dije, es cierto, o sea, cómo hay patrones y se da cuenta que a veces se desvían por ese tipo de compensación. Como por ejemplo, cuando como hijo tomas un rol que tal vez no te corresponde, pero pues por la circunstancia estás ahí, ¿sí? Como los hermanos mayores o alguien que toma un rol que no le corresponde. Entonces, o por alguien, por ejemplo en mi caso, que fue la ausencia de mi papá, en ese tiempo que a mí me hizo ver a mi mamá desprotegida. Entonces yo que quería era proteger a mi amiga, y también me hizo desarrollar ese tipo de emoción o confundir esa emoción con esa inclinación que traía, ¿no? Entonces en ese momento pues el Espíritu Santo me hizo perdonar a mi papá. Ahora ya conozco sus razones, pero pues le digo, para mí desde mi perspectiva yo lo vi así. Entonces me llevó a perdonar a mi papá por esa ausencia, por los motivos que hayan sido, pero pues yo digo, los viví en primera persona. Y entonces para mí era perdonar a mi papá y bendecirlo.
perdonar a mi papá y bendecirlo. Perdonar ese tiempo en el que no estuvo, perdonar lo que sucedió en ese tiempo, y fue algo que a mí me sanó y al mismo tiempo me trajo una revelación de por qué yo había pasado por esa etapa, ¿no? Entonces, pues les digo, cuando tú hablas con el Espíritu Santo, Él te va a hablar claro, Él te va a guiar a donde tienes que ir para que tú puedas soltar y perdonar y que hoy ya no te esté afectando lo que pasó atrás. Y sí, o sea, muchas de los detalles, hace tiempo le digo, ya es como que todo detona lo que es la libertad. No sé cuánto tiempo llevamos, pero ¿estamos bien? Okay. Y fue, por ejemplo, me llevó a una línea de perdón muy profunda, ¿no? En la que, resulta que estábamos hace como 2 años y mi esposo me llegó con una noticia, muy contento él, y me llega y me dice, amor, ¿qué crees? Me invitaron mi hermano que vamos a México. Pero solamente él con su hermano. Entonces yo así como que en el momento que él me dijo eso, yo sentí que me puse triste. Y yo no entendía por qué me había puesto triste. Y yo me acuerdo que hasta andaba yo llorando. Era algo como si me hubiera causado una tristeza muy profunda el hecho de saber que él se quería ir. Y no se iba mucho, solo se iba a ir de vacaciones con su hermano a México. Y yo estaba así desarrollando una tristeza así muy dolida, así de que yo lloraba y todo se va a ir, y no me queda así, muy sentimental, muy fuerte. Y entonces, ya yo le decía a mi esposo, le digo, pero es que ¿por qué te vas? Dice, pero todavía no me voy, va a ser hasta entrando el año. Sí, pero, o sea, yo ya estaba viviendo la ausencia de mi esposo que todavía no se había ido. Y estaba yo sufriendo por algo que todavía no pasaba. Y entonces, lo viví por unos días así, todo ese ya, pues, cuadro de tristeza. Y, ay, padre, pero no quiero que se vaya. Y era expresar el no quiero, y así. Y entonces ya hasta que me dije, a ver, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? Y entonces le dije, Espíritu Santo, ¿por qué me siento así? Y resulta que en esos días, o sea, yo no soy mucho de música así, secular, nada, ¿no? Pero yo recuerdo que como yo estaba escuchando coros y todo, yo descargué una canción que, ay, ¿cómo se llama la canción? Ay, ya se me olvidó. Pero es una canción de Juan Gabriel, que habla de eso, de que se va. De que, como diciendo que no sé, no me acuerdo, de verdad ahorita se me borró la canción, pero sé que eran coros que cantaban esa canción y se oían las voces muy bonitas y todo. Pero cuando yo le estaba preguntando al Espíritu Santo, y resulta que yo estaba escuchando mis audífonos y entra esa canción, después les voy a decir qué canción es, para que la escuchen. No, es cierto. No, es cierto. No, pero o sea, entonces empecé a escuchar esa canción y fue así como de sentir la canción, como que si me hubiera identificado con la canción. Y me quiero acordar, no me acuerdo. Pero el chiste es que la sentí así como muy, que me entraba en el sentimiento, la canción. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, ahí está. Y yo, ¿qué? Así como, ¿qué? Y me hizo ver que al tener la noticia de que mi esposo se iba a ir, estaba yo desencadenando un clic del pasado, que era el abandono. Y entonces me dijo, tienes que perdonar específicamente el abandono. Y luego que pasó eso, me hizo también que tenía que perdonar al papá de mi hijo, porque también había sido otra situación de abandono. Muy difícil. Sí, entonces me decía, tienes que perdonar específicamente el abandono de tu papá y de la pareja que tuviste, del papá de tu hijo, porque lo experimentaste de la misma manera, sentir la pérdida y el abandono. Ahora, tu esposo te da esa noticia de que se va por unos días, pero tú lo estás, ¿cómo se puede decir? Lo estás mentalizando como si fuera algo parecido. Entonces sí, tuve que ir a ese espacio y decir, perdona a mi papá específicamente por haberme hecho ver en esa situación de abandono. Perdono al papá de mi hijo por la acción que tuvo de haberme dejado con mi hijo. Y hoy pues soy libre de esa situación, ¿no? Entonces de ahí ya para mí fue como, ya, ¿sí? Se quitó el miedo a que se vaya. Y ya luego mi esposo jugando me decía, no, que me voy a ir. Ay, dijo que Dios te bendiga, yo te compro el boleto si quieres. Ahora que pero ya ahora jugando, ya sin esa carga emocional que me traía de lo que había pasado. Entonces ver cómo hay cosas que realmente, o sea, están ligadas
y que si no permitimos que el Espíritu Santo haga ese trabajo en el corazón, en la mente, en los sentimientos, son cosas que siguen ligadas y que siempre que pase alguna situación hoy, la vamos a seguir trabajando de la misma manera. Entonces, sí, y cuando vas y perdonas, le digo, es como reevaluar lo que captaste la primera vez y decir, no, a ver, es que no debí haberme quedado con esto. Regresar las cosas a su tiempo y venir a hoy y decir, solo me quedo con esto. Y ser libre, claro. Y ser libre, así es. Entonces, siempre Él quiere que seamos libres, pero nosotros tenemos que escucharlo a Él. Si seguimos escuchando lo que el enemigo dice, que te va a decir, no, tienes razón, mira lo que te hizo, mira fulanito lo hizo con mala intención, mira que que aquello, Él siempre te va a dar sus razones. Y que tú te des la razón de permanecer así. Pero Dios no quiere darte la razón, quiere darte la verdad para que seas libre. La libertad. La libertad, pero verdadera libertad, como Él dice, ¿verdad? Nos quiere hacer libres completamente. Amén. De la mente, del alma, del espíritu y aún en el cuerpo. Y entonces cuando comenzó este trabajo del Espíritu Santo, le digo, podría contar detalles tan profundos que yo, le digo, me asombra solamente el hecho de saber de que Él es mi libertad. Amén. Él es quien abre completamente, ahora sí como dice la palabra, ¿no? Él es esa espada de dos filos, el Espíritu Santo es esa espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Incluso te lleva a cosas que tú hiciste y te ayuda a desmenuzar el por qué lo hiciste y a pedir perdón por lo que tú hiciste y a ser libre de la culpa que el enemigo quiera poner sobre ti. Pero solamente Él lo hace. Entonces, y es algo tan real y tan vivo como es experimentar el Espíritu Santo en todo eso, pues. Porque hoy yo puedo decir que yo amo a mi papá sin resentimiento, sin culpas, lo bendigo, lo considero una persona, un ser humano igual que yo. Porque aún en esto Dios restauró mi relación con Él al tomar como primer padre a Dios. Porque hoy yo ya no me justifico de las malas acciones que tuvo mi papá, sino ahora lo bendigo y lo entiendo como un ser humano igual que yo, que necesita de Dios igual que yo. Con errores, sí, pero sé que aún Dios hoy me da la victoria sobre todas esas cosas que podría decir o justificar de manera natural para seguir haciendo las cosas mal, ¿no? Que si tu papá, o bueno, yo no digo mi papá, no lo voy a echar de cabeza, ¿no? Pero dijeras, o sabes que tu papá hace algo malo y que tú digas, no, pues es que él también lo hace, pero es algo, un argumento inválido ante el Espíritu Santo, porque hoy ya no puedes decir que tú pecas porque tu padre peca, sino ahora si tu padre es Dios, ¿cómo vas a justificarlo? Exactamente, no hay justificación. Exacto, ya no hay más que ahora guiarte al ejemplo de Dios y a través de Jesucristo el haber vivido aquí, y Él es el verdadero ejemplo. Amén, sí, así es. Entonces, ya se me acabaron los pretextos para decir, me voy a portar mal porque él se porta mal, o a qué, porque ahora mi guía y el camino que sigo es a Él. Ya no estoy para repetir las cosas que a lo mejor ellos se equivocaron, sino ahora ya soy libre en Cristo. Amén. Pero es ahora creerlo. Creerlo, practicarlo, que es más difícil. Santiago 1:22 habla de no solamente ser oidores, sino, hacedores de la palabra. Así es. Pudiera ser un poco difícil, los que nos están escuchando van a decir, qué difícil es, pero tomados de las manos de Cristo, nada es difícil. Gálatas 2:20 dice, ahora estoy juntamente crucificado, con Cristo justamente crucificado, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tomados de la mano, creo que, y no estoy dando literatura, nada más que no estoy acordando de unos versículos. Sí. Isaías dice que Él nos lleva de la mano tomados, que no debemos de tener miedo, porque Él está con nosotros. Él nos invita a ser libres, en Él, como tú lo decías ahorita, buscar esa libertad. ¿Y cómo vamos a buscar esa libertad? ¿Cómo la vamos a encontrar? A través de su palabra y a través de hacerle caso. Nos dice que soltemos, que perdonemos, que ya no cometamos más pecado. De esa manera lo vamos a lograr. Pero como te decía hace un rato, les decía, ok Señor, yo te voy a entregar esto, yo he tomado, ya no lo voy a hacer, yo me he drogado, ya no lo voy a hacer, pero sabes que esto, y el Señor sabe, y esto que yo hago o que yo hacía, esto no te lo suelto. ¿Y por qué?
la persona sabe, pero es por algo que se tiene bien arraigado. Y mientras uno tenga eso, algo bien arraigado, no va a haber un cambio. Sí, soy cristiano, soy levita, les decía, pero la vida va a seguir igual. Voy a seguir sintiendo mal, depresión, le voy a echar la culpa a los demás, me voy a seguir sintiendo mal, pero por lo mismo, porque no somos libres, totalmente libres en Cristo. Sí. Y fíjese, algo muy impactante y fuerte para mí es que hay veces que le digo, seguimos aferrados a todas esas cosas que dice que queremos retener, pero si escuchamos lo que Dios tiene que decir de eso que estamos reteniendo, nos damos cuenta, como dice, no nos olvidamos ninguno de los beneficios que hay en la obediencia a Dios. Que eso es lo que nos trae, libertad. Pero a veces no lo vemos como un beneficio, sino como una imposición. Pero porque no hemos experimentado a veces la libertad verdaderamente, ¿no? Sí, definitivo, perdón por la interrupción. Por ejemplo, tú vas y le hablamos a las personas de esa nueva vida en Cristo. Pero, oye, ¿qué? ¿Nueva vida en Cristo qué significa? Bueno, mira, ahorita a lo mejor te drogas, a lo mejor consumes alcohol, a lo mejor haces esto. No, porque si voy a dejar de tomar, si voy a dejar, no, pues no. O sea, tienen, ellos en ese momento están inmersos en un sentido, o lo toman la nueva vida en Cristo como un sentido de pérdida. Que van a perder, que ya no van a tomar, que ya no se van a drogar. Entonces es totalmente erróneo eso, sino que les pasa que hasta que ven a la otra persona transformarse, entonces está ahí cuando les entra, pues, oye, ¿cómo le hiciste? Te estoy hablando desde hace tiempo que hay un Cristo que te ama y que si lo dejas entrar en tu corazón, te va a transformar vidas. Sí. Ay, no. Yo recuerdo que el hermano Green, que le digo que nos llevaba a los estudios, él siempre nos llevó a un meditar así, de decir que realmente todas esas cosas que hacemos son consecuencias de vivir separados de Dios. No lo entendemos. Nuestro entendimiento, incluso nuestro corazón, dice que está a veces entenebrecido. Sí. Pero saber que el hablar de cercanía tiene que ver con conocimiento y fe, creer, es lo que nos ayuda realmente a poder ver la verdad que Dios tiene. Sí, ¿por qué? Porque cuando dicen, nos decía, el problema del que se droga, ¿qué es? ¿La droga? ¿O es que está separado de Dios? Decía, ¿cuál es el problema? O sea, las drogas y el alcohol son una consecuencia de una condición del corazón del alma. Sí, se le pudiera llamar como necesidad de algo, necesidad de amor, necesidad de atención, no sé. Pero ese es el punto, que todas esas carencias están porque no hay esa cercanía y ese conocimiento de la vida de Dios. Es estar separado. Separado es estar cegado del entendimiento y que no está esa fe de creer que Él está tan cerca. Así es. Que Él es quien llena, quien sacia, quien es la respuesta para que tú puedas, como dice, ser esa nueva criatura. Ya no vivir bajo, como dice, esclavo de todas esas cosas, sino ahora en esa nueva verdad que somos libres en Cristo. Amén. Y dije, voy a tener el valor de cantar, pero yo creo que no, porque ando medio sentimental. No, adelante. Sí. Pero la voy a leer porque es una canción. Está bien. La vamos a recitar como un poema. Así le vamos a hacer como música. Sí, la voy a rapear mejor. Adelante. No, es broma. Pero esa canción la escribí por ese aspecto, ¿no? De decir, yo cómo consideraba mi vida, y cuando yo empecé a escuchar la voz de Dios, cómo Él empezó a trabajar conmigo. Ahora, esa esperanza no solo es para mí, sino para todo aquel que oye. Aleluya. Sí, así y es. que pueda creer en que Dios está tan cerca de cada uno de nosotros. Bastante cerca, sí. Tan cerca, tan presente como el aire que respiramos. Eso no se te olvide. Así es. Entonces, yo escribí esta canción que dice, perdida estaba sin ti, sin esperanza de vivir. Toda ilusión se acabó, solo eran ruinas de mí. Pensé, ya todo terminó, para mí ya no hay solución. Pero escuché tu voz resonando en mi interior, y la oscuridad huyó y fue tu luz que me llenó. Escuché tu voz tan llena de amor,
y tu obra comenzó restaurando mi interior. Ciertamente ya nada esperaba. Pensé, todo terminó. Para mí ya no hay solución. Pero hoy les digo a ustedes la segunda coro o estrofa, como le vas a poner, que es: escucha hoy su voz, que hoy resuene en tu interior, el saber cuánto te amó, que por ti su vida dio. Escucha su voz y que hoy resuene en tu interior, que tu libertad pagó, hoy sé libre en el Señor. Escucha su voz, que hoy resuene en tu interior, que por ti Él ya venció y la victoria Él te entregó. Solo escucha su voz. Okay. Algún día la voy a cantar, espero grabarla. Pero de verdad, para mí fue una canción que consolidó todo este personaje y esta experiencia de ver y de sentirme con tan agradecimiento, de saber que no importa la condición en la que estés, si escuchas su voz, puedes ser libre. Amén. Si crees en lo que Él te está diciendo, vas a ser libre. Amén. ¿Por qué? Porque realmente Él es la respuesta a cualquier condición en la que tú estés. Sea depresión, sea enojo, sea resentimiento, sea incluso la soledad. Él es la voz perfecta que resuena desde la eternidad para nosotros. Él nos habla y nos llama a libertad. Él nos habla y nos llama para ser restaurados, porque eso es lo que Él quiere, sabe y entiende nuestra humanidad. Y Él es el único que puede realmente traer ese bálsamo a nuestro espíritu, a nuestra alma, para que podamos ser verdaderamente llenos por su espíritu, por su amor. Y que ya no haya ningún argumento que nada ni nadie pueda ocupar para decirte que Dios no te ama, que Dios no está contigo, porque Él lo ha dicho. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nada. Entonces, pues que hoy resuene su voz en tu interior, que puedas realmente escuchar y hacer caso a lo que el Espíritu Santo tiene para ti que decir. Te digo, podría yo contar mi experiencia, pero lo más importante es que tú te atrevas a dejar que esa voz resuene dentro de ti y que haga la obra que se tiene que hacer para que tú seas verdaderamente libre y puedas disfrutar de una vida con Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios, amados hermanos. Ustedes acaban de escuchar esa canción. La verdad, vamos a orar a Dios para que próximamente ya la cante y así con musiquita, así bien bonita. Quédate con este mensaje que acaba de dar nuestra hermana Alita, que es solamente Cristo, es la respuesta, que solamente Cristo nos da esa libertad. Si realmente estás cansado, estás cansada de tener una vida como la tienes, no te preocupes o que no te gane ese sentimiento que Dios te va a juzgar para mal, no, al contrario, lo que quiere es que tú le entregues tu corazón para que Él lo pueda limpiar, Él pueda transformar tu vida y que seas libre, así como lo ha dicho, como ha dicho el pastor nuestra hermana, que solamente en Cristo encontramos esa libertad. Amén. ¿Algo más que quieras agregar? Eso es todo. Hermana, ¿algo que quiera agregar? No. Aleluya, gloria a Dios, amado hermano. Bueno, todavía quedan unos minutos, listo. No, ahora sí que acabamos, se acabó. Aleluya, gloria a Dios. Sí. Dios me lo bendiga. Muchas gracias, amada hermana. Gracias por ese bonito mensaje. La verdad, todos hemos leído esa parte, el Mateo del endemoniado gadareno. Pero la verdad, que me pongo nervioso también, ¿no? Sí, sí, claro. La verdad, lo escuché la historia, pero siempre que se lee un pasaje con que le aprendes algo nuevo, o lo empiezas a ver de diferente manera, porque igual lo escuchamos, lo leemos y es un encuentro que Jesús tiene con esa persona a la cual lo hace libre, pero sin duda lo aplica para nuestra vida y wow, o sea, tiene mucho sentido, tiene mucha verdad y en muchas ocasiones pues es la solución para todas aquellas personas que están, si no endemoniadas, pero sí cautivas o atadas a algo, ¿no? Y pues que así como Él fue libre, también ellos pueden ser libres de buena manera. Así es. La verdad, te agradezco por este mensaje, le damos gracias a Dios por haber puesto ese sentir. Felicidades, estuvo maravilloso. Amados hermanos, Dios me los bendiga. Esto fue... Intensamente. Eso. Está bien. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos, regresamos nosotros a programación normal. Bendiciones. Dios les bendiga.